Buenas tardes, bienvenidos a este caluroso martes en el que vamos a proceder a la clausura del ciclo que iniciamos allá por el 1 de julio. Han sido unas ponencias de lo más variopintas, yo creo que habrá habido para todos los gustos y tendencias, y en esta ocasión vamos a cerrar con un tema autóctono de nuestra pesca, de nuestro entorno, y con un isleño, una persona dedicada en cuerpo y alma al estudio de la pesca y sobre todo muy asociado. Tenemos a la figura de José Antonio López con lo que son las jornadas del atún que cada año por septiembre pues celebramos aquí en Isla Cristina con tanto éxito. Para aquellos que no lo conozcáis, que creo que son muy pocos, puedo añadir que José Antonio López es doctor en Química por la Universidad de Extremadura, que su tesis doctoral se tituló Análisis comparativo de la calidad del atún rojo, Tunus tinus, y el atún rabil, Tunus albacaris. También es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor durante muchos años en el Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Mirabén de Isla Cristina, y en la actualidad pues continúa como presidente ya presidente de la Sociedad Cultural Gastronómica, la muy noble Sociedad de Amigos del Atún, Tunus tinus, y Amantes del Vino. Es organizador de los encuentros desde el año 2002 de Arraez y Sotarraez, Encuentro de Capitanes de Almadraba, y es coautor de varias publicaciones, aunque también es autor del libro El atún y la alimentación mediterránea. Es miembro del Grupo de Trabajo de Archivo Fotográfico de Cartaya, miembro del equipo técnico del proyecto El Itinerario Cultural como estrategia para la puesta en valor de la cultura del atún y patrimonio almadravero andaluz, y es autor del trabajo de investigación junto con el profesor Manuel Blasco de la Universidad de Extremadura en el trabajo Desarrollo del corazón de los escombrideos, estudio morfológico y estructural. Su currículum sigue, pero creo que es suficiente para conocer el perfil académico y personal de José Antonio López, al cual le agradecemos pues tantas ponencias que ha ofrecido en anteriores ediciones y en la que a continuación nos va a pronunciar. Así que te cedo la palabra, José Antonio, y muchas gracias por acudir siempre a nuestra llamada, y les dejo con José Antonio López. Buenas noches y gracias por tu presencia aquí, ¿no? Y agradecer a mi amigo Francis Zamudio por la dedicación que me ha puesto aquí. También quiero darle las gracias a él, ¿no? Y a la Delegación de Cultura, que los martes culturales lo fundamos hace 16 años. Los martes culturales se celebran en Isla Cristina desde el año 2007. Todos los veranos Francis ha intentado convencer a isleños y no isleños para que hable de la cultura de Isla Cristina. Da igual el concejal de cultura que haya tenido él, Francis ha sido el encargado de todos los años llamar a uno, llamar a otro, ¿no? Y a veces cuesta trabajo encontrar ponentes. Pues 16 años. Si son 2 meses, serían 32 por 4, serían más de 150 ponentes que han pasado por esta aula o por el Plato San Francisco, que es donde se verificaba. Gracias, y que tenga la continuidad con los martes culturales. La ponencia que más o menos Francis estuvimos hablando era de los chanqueros y almadraveros de Isla Cristina. Aquí lo que vamos a hablar son sobre todo de los chanqueros y los salazoneros. Lo de los almadraveros, que están relacionados, lo vamos a dejar para el mes que viene, que es el 21º Encuentro de Capitanes de Almadraba. Sí es verdad que este trabajo se me ha desbordado cuando he estado preguntando por ahí, todo el mundo, toda la familia de Isla Cristina, o su padre o su madre, si ellas estaban en la fábrica y ellos estaban o en la mar
o trabajando en la fábrica de salazón. Entonces todo el mundo, su padre, mi padre era arrae, mi padre era capitán, mi padre era salazonero, mi padre era constructor de barco, ¿no? ¿Sabes? Y muchos nombres se han quedado fuera por no ponerlo. Entonces sí es verdad que a veces, perdonadme si se me ha olvidado alguno, no que se me haya olvidado, sino esto habrá que ampliarlo un poco más y ir añadiendo ciertos datos. Y empiezo un poco la introducción. Muchos de los datos están sacados de un libro que era La industria pesquera del atún, del año 1923, de Luis Bellón, un biólogo del IEO que estuvo estudiando la transmisión del patrimonio histórico y gastronómico de Isla Cristina, junto con Barbate, Ayamonte, ¿no? Y sí es verdad que él vio las riquezas que tenía y en una parte de su libro dice que los cimientos de las casas de Isla Cristina se sostiene en los millones de cabezas de sardinas y de atunes que se procesaba en este pueblo. Entonces empezaremos un poco a describir. He tenido suerte de encontrar muchos planos, a lo mejor del año 1923, de todos los salazoneros que eran en esa época. Luego el consorcio fue casi un vacío, fue muy selectivo. Sí es verdad que anécdota de familiares del conde de Barbate, que era de Isla Cristina, decía que no podía venir a Isla Cristina porque su misma familia se peleaban con él porque tenía tenía la exclusividad, entonces no podían vender atunes a la lonja como antes. Entonces siempre se enfadaba y entonces Serafín Romeo Faje no venía por Isla Cristina, se quedó en Barbate. Bueno, empezamos con la primera diapositiva. La salazón pues siempre está relacionado con la migración de los atunes, ¿no? Y el afán aventurero de los fenicios. Los fenicios, que eran del este del Mediterráneo, se prolongaron más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Y se dieron cuenta que por sus costas en cierta época del año pues aparecían muchos pescados y sobre todo de atunes que estaban muy gordos. Fueron capaces de procesarlo, ponerlo en pilas de salazón y fueron capaces de volverlo a comercializar, volviendo a Grecia, tanto para Roma como para Grecia, eran sus principales mercados. Aquí está, que más o menos siempre la zona donde se asentaron los fenicios era en Cádiz y la zona de Huelva. Hay muchos restos arqueológicos por esta zona, por la Punta del Morar, por Isla Cristina, que ahora lo comentaremos, ¿no? Por Cádiz, por todos los sitios, por Málaga, ¿no? Y entonces se han encontrado muchos restos, ¿no? Sí es verdad que la materia orgánica ha desaparecido, pero siempre las pilas de salazón sí que te dan una importancia, ¿no? Y las ánforas. Veremos cómo fabricaban las ánforas, cómo hacían ese proceso. Ya en el siglo IV a.C., ¿no? Una crátera, ¿no?, siciliana, ¿no?, muestra lo que era el ronqueo del atún o el despiece. Sí es verdad que la palabra ronqueo, aquí tengo un cuchillo un poco especial que vamos a ver que el famoso, que todo el mundo estamos acostumbrados al ronquido que hace la cuchilla cuando roza las vértebras. Unos le dicen que es de esa manera, por eso se llama ronqueo, y hay otros que dicen que es ronqueo por otra cosa. Yo voy a adelantar una pequeña cosa, y en las ponencias que en la jornada del atún viene un catedrático de filología hispánica de Alicante que nos va a decir o nos va a tratar de convencer que no es el ruido, no es el ronquido del atún, sino es la cuchilla que utilizan. Sí es verdad que cuando se procesaban los distintos atunes o los distintos salazones, ¿no?, se hace lo que ahora llamamos chanca, pero chanca es la tabla o la mesa donde se partían los atunes. Perdonadme un poco el italiano, ahí viene chanca, ¿no?, hasta que se transformó en chanca, y no es nada más y nada menos, ¿no?, que el nombre de un utensilio pasa a denominar el lugar. También de datos antiguos, ¿no?, aquí tenemos el cuchillo que mostraré un poco más tarde, ¿no?, se llamaba arroncatore, ¿no?, runciatore, ¿no?, al final fue ronqueador el que utilizaba este cuchillo, y era el especialista en cortar el atún con la runcha. Por ahí hay un refrán de la época de Cervantes que decía que cuando acababa la temporada de almadraba, iban a Madrid, ¿no?, y encontraba por una calle oscura, le decía roncadle que la almadraba viene. Este roncarle es casi acuchillarle, no era el ruido que estamos acostumbrados, lo que nos dicen. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que estaba el atún, por supuesto los medios que teníamos en aquella época era la sal y el viento. Con la sal y el viento lo que se hacía era tratar de que no se pudriera.
El atún, cuando era de derecho, el atún de derecho es que el que está lleno de, está gordo, pues es el que va a desovar al Mediterráneo y pasa del Atlántico al Mediterráneo. Es el atún que se llama atún de revés. Es un atún que es muy graso y enseguida siempre se enrancia, cuesta mucho problema. Entonces, y el atún de revés es el que va, una vez que está desobado, que ya no está graso, lo que hace, vuelve el camino hacia el Mediterráneo. Serían los atunes de revés. A nosotros y a todo el mundo siempre le atrae, y a los salazoneros y las fábricas, que el atún fuera de derecho. Cuanto más gordo mejor y cuanto más grande también mejor. ¿Qué es lo que pasaba? Si es verdad que se han encontrado últimamente los restos, como si fueran Ecoembe, que ahora se dedica a reciclar los plásticos y las botellas, pues en la época de romana o la época griega, la época de los fenicios, ¿no? Se han descubierto en muchos sitios, sobre todo en Roma, lo que se llama una montaña de ánfora, que era el Testaccio de Roma. Este Testaccio de Roma tiene una circunferencia de 1 kilómetro y una altura de 45 metros de altura. Entonces era todos los restos, sobre todo de aceite y de vino, lo que han hecho ahí donde se acumulaban. Los distintos arqueólogos e investigadores han estado investigando y viendo, y se han dado cuenta de que muchas de esas ánforas tenían como una firma, un sello de los fabricantes, los alfareros. Entonces la han llamado lo que es los anillos dignatarios. Entonces, en algunas de ellas han aparecido, ¿no?, cómo lo marcaban, le ponía el sello como aparecían dos atunes rojos. La característica, sí es verdad que en la época de que estamos hablando, el atún rabil, que es el que normalmente nos acostumbramos a comer, ese no se capturaba, ese es el que se captura ahora en el Atlántico, en el Índico o en el Pacífico. Entonces el que se capturaba era el atún que se acercaba a la costa, y el que se acercaba a la costa era el atún rojo, el tunustino, el que se capturaba únicamente por almadraba. Y se capturaba por almadraba porque este atún, cuando está gordo, lo que quiere es desovar. Entonces, cuando tú lo cebabas o tratabas de coger con anzuelo, no comía nada. Entonces, o lo cogía la almadraba o no lo cogía la almadraba. Y la gente de la almadraba, o la gente que no estaba en la almadraba, también tenía un amigo o un enemigo, que era la orca. La orca es, junto con el humano, el enemigo natural del atún. Un atún ve una orca y se descompone. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando se situaban cerca del estrecho, entonces las perseguía. Entonces los atunes lo que hacía era intentar que fuera poca agua, y al final se embarregaba en la arena. Entonces los habitantes de Cádiz o de Santipetri o de Conil, pues entonces iban y lo cogían y lo procesaban. Ese fue el principio. Luego se dieron cuenta, ¿no?, y vieron cómo fueron ellos capaces de transformar una industria, ¿no? Empezaron a capturarlo por el método de almadraba. La almadraba es un sistema de barcos y redes que se pone al paso del atún para capturarlo. Y hay 3 tipos, ¿no?, que ya lo veremos más tarde, que sería la almadraba de vista. Era ciertos señores que tenían una vista muy especializada, que estaban en una atalaya, divisaba el run de los atunes, y lo que hacía, le daba orden a las barcas que estaban en la playa, y lo que hacían es salían y le cortaban el paso, y poco a poco hacían como si fuera un cerco, o los famosos alabás, y poco con bueyes, con 500 o 600 personas, eran capaces de traer el bol a tierra, ¿vale? Pero eso, a lo largo de los tiempos, esa almadraba evolucionó a otro tipo que se llamaba de Monteleva. La de Monteleva fueron los sicilianos, y la gente de Benidorm, la gente de Levante, fueron los que impusieron ese tipo de almadraba. Allí las playas no estaban llenas de arena y por lo tanto le costaba más trabajo, y por lo tanto pescaba de noche y de día. Una vez siempre, aquí un poco en Isla Cristina, fue el cónclave donde se juntaron la gente de los sicilianos, se juntaron también la gente de Levante, sobre todo de Benidorm, y los portugueses. Y entonces desarrollaron otro tipo de almadraba, que es el que está actualmente, que es la almadraba de buche. Cada uno aportó una cosa. Los portugueses aportaron el endiche, que el endiche es una parte de la almadraba que permite que el atún entre y no salga, con la habilidad de los arraeces sicilianos y los arraeces de Benidorm, pues, y con la gente de Isla Cristina, pues crearon lo que es el mundo de la almadraba. Seguimos con los datos que tenían las ánforas, ¿no? Otra ánfora, ¿no?, estaba un poco como sellada, como la firma que tenía, y representaba un atún. Un atún pues, tendría, para coger un atún, pues, tendría unos 80 kilos o unos 40 kilos, ¿no?, porque el atún se reproduce a partir de 30 kilos. Y en otra ánfora, ¿no?, en los anillos trinitarios aparece cómo despieza, cómo son capaces de seleccionar. Es una manera de escritura. No había fotografía, y lo que hacía eran las imágenes que están recogidas. También muestra alguno cómo se fabricaban las ánforas.
La ánfora es lo que se utilizaba para transportar, no había vidrio, no había nada, no había pipa ni había nada, entonces lo que se hacía era esto, el fango con agua y un poco al sorbo, lo que hacía aquí, todos los restos que están quedando. También incluso algunas escenas de cómo llenaban el ánfora. Más tarde veremos que una ánfora podía pesar hasta 50 kilos. Y si es verdad que ciertas ánforas que se han encontrado las espinas, han encontrado la piel, los pellejitos, y por el tamaño de las escamas se saben que eran atunes rojos. Ahí estaba, un poco sería el resumen de lo que movía alrededor de una chanca. La chanca ahí estaba un poco siempre por la zona de Cádiz, donde se acercaban más los atunes, siempre, y luego una vez que se procesaba, la manera de conservarlo era en salazón. La sal era las salinas que tenían cerca de la zanca. Por supuesto tendría algunos barros bastante consistentes y lo que hacía un poco lo que era el ánfora. Y luego para sellarla, pues cogían en la parte de arriba lo que cogían en corcho, los alcornoques, y luego con la resina de los pinos lo que sellaban, una especie de hacerle como una especie de vacío. Esto es lo que se metían en los barcos y se transportaba a los distintos mercados. El salado, la gente de Levante estaba muy condicionada a comer los salados. Los romanos también le hacían una fiesta, ¿no? También, si es verdad, aquí nos toca hablar del famoso garum, ¿no? O el ejemplo que tenemos nosotros de Chanca, es el que nos muestra realmente en Baelo Claudio, ahí en lo de Bolonia, que es impresionante. Lo que pasa es no que era una chanca, era la chanca con el pueblo al lado. Si es verdad que eso es del siglo II al siglo III. Aquí tenemos un poco un ejemplo de todas las partes. Hombre, un poquito, no creo que las paredes y las tejas fueran de esa manera, pero más o menos se pone, ¿no? En el fondo, una vez que el atún eran cerca de la costa, se capturaban los atunes, se transportaba con buey y con carreta. Habían especialistas que lo que hacía era descabezar, viscerarlo, ¿no? Y esas partes del atún pues la tenía en salmuera durante cierto tiempo, y una vez que estaban saladas, lo que hacía es lo metían en las ánforas. Esa ánfora la ponían un poco al zoo para que fermentara, echara los distintos jugos y se fuera madurando, ¿no? Y ahí tenía un poco todo el proceso. También la famosa mojama viene de esa época. La única manera de conservar el pescado de una temporada para otro, sobre todo cuando se acababa el paso del atún, que era siempre desde mayo hasta junio o agosto, ¿no? Normalmente siempre a lo largo del año lo que hacía es meterlo en salado, como todavía todo el mundo hace con las orejas o las espinetas, y luego tenía el guiso para todos los años. Pero no nos tenemos que ir muy lejos de aquí, donde en el cruce de la Redondela hay un yacimiento arqueológico de la Viña. ¿Sabe? Es un yacimiento que está poco explotado, y tuvimos la suerte cuando estaba con Francis Zamudio en el año 2007-2008, la empresa GIASA fue a hacer una zanja para meter una tubería. Y cuando fue a hacer una tubería, chocó con una necrópolis. Y entonces encontraron 100 tumbas. 100 tumbas de adultos, y también luego una parte de la necrópolis era un cementerio infantil. Entonces eran cuerpos pequeños metidos en pequeñas ánforas, en pequeñas macetas, ¿vale? Entonces tuvimos la suerte de datarlo aquí. Ese es el yacimiento de la Viña, que corresponde, ¿no?, a una duna antigua que está allí, que es la Casa de la Viña, ¿no?, y no está explotada. Cuando se vieron los restos romanos, eran restos romanos del siglo II y siglo III. Cuando se lo planteamos a la Delegación de Cultura, nos planteó que del siglo II, del siglo III había en todos lados un montón. Entonces fue una pena que no siguieran investigando, entonces nada más que fueron lo que estaban alrededor de donde estaba el agujero que había hecho Giasa. Se dijo, nos prometieron que iban a seguir investigando, pero por lo que se ve, si hubiera sido del siglo I antes de Cristo, pues no hay problema ninguno. Y lo que fue muy curioso, es que como no dejaban nada más que los 7 metros alrededor de la tubería, con una máquina excavadora fueron a tapar esa tubería con la buena suerte de tocar con algo. Entonces cuando lo descubrieron 3 pilas de salazón. Pilas de salazón que tuvieron datándola, ¿no? Entonces se daba la sensación, y más o menos que estaba en producción, y se llegó a la conclusión el arqueólogo, ¿no?, de que en esta zona, la Isla Cristina o la Redondela, o nuestros ancestros que estaban por aquí, pues se dedicaran a hacer garum,
Y sí es verdad que no hay más pilas porque no te dejaron tocar más nada. Entonces lo que hicieron fue estudiarla, medirla, hacerle fotografía, la marcaron y la taparon. Y ahí está, a espera de que se vuelva otra vez a intentar este yacimiento ponerlo en valor. Isla Cristina, que tenemos bastante pocas cosas, yo creo que era interesantísimo. De las 100 tumbas era una pena, estaban allí perfectas y no nos dejaron traernos nada. Entonces decía nada, entonces se llevaron las mejores tumbas para el Museo de Huelva, lo analizaron. Sí es verdad que encontraron muchas monedas, que es lo que se le ponía a los muertos para el viaje a la eternidad, ¿no? Y unas luciérnagas que ponía, ¿no? Entonces no nos dejaron nada. Otra vez lo mismo, hicieron un gran agujero, metieron todo, lo marcaron y ahí están en el yacimiento de la Viña. Pues en el fondo, pues ya Isla Cristina podemos decir, o los higuerteños, que somos no del 1755, que ya había gente por aquí buscándose la vida con el atún, que pasaría siempre desde hace más de 3.000 años, y ahí siempre hasta que un poco se dejó. Las chancas. Hemos visto que la chanca era el lugar donde se procesaba el atún o las salazones. Hemos visto un ejemplo de lo que era una chanca en este sitio, ¿no? Y de lo que nos queda del siglo II al siglo IV, ¿no? Es magnífico y creo que merece la pena. Os invito a que cuando podáis ir a Paelo Claudia, en Bolonia, allí está perfectamente la pila de salazón, pero está todo. Aquí tenemos nosotros una fotografía del siglo XVI de Van Gagel, ¿no? Este fue un pintor holandés que vino por aquí y se dedicó a hacer fotografía, no, a pintar todas las pescas que eran en las costas españolas. Ahí tenemos nosotros la almadraba de vista de Cádiz, y esta fue una de las primeras chancas que se estableció. Una vez que tenían los atunes, pues ahí lo procesaban, lo metían en las pilas, lo salaban, ¿no? Las cabezas quedaban mucho, por lo quemaban, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de una chancla en el siglo XVI. Esta sería lo mismo, una almadraba de vista. Era esta la de Cádiz, ¿no? Ahí está esas dos columnas donde se ponía el vigilante, entonces tenía una vista especialista, ¿no? Y cuando pasaban los atunes, pues lo que hacían es cortarlo con redes y ahí lo que hacía era procesarlo. Supongo yo que parece ahí alguien, un místico que más o menos un químico, o trayendo en algo de cristal, a lo mejor le sacaba lo que es el hígado, ¿sabe? Que no habría tanta contaminación con ahora y sería bastante productivo. Otro ejemplo de chanca era también en el siglo XVI, pero esto es en Conil, cerca del río Salado, ¿no? Ahí está una pila, el ejemplo típico de lo que se utilizaba en una chanca. Estaba una montaña de sal, estaba puestos los trozos de atunes para que no se estropearan, ¿no? Y luego oreándolo o poniéndolo un poco con humo, y luego lo que hacía es lo introducían en pipas. Normalmente eran pipas de castaño, ¿no? Que lo hacía, lo cerraba y había, dependiendo un poco del tamaño, había pipas de 500 kilos, de 300, y cuando dependiendo lo que metía, si era atún de badán, si era atún de barriga o si era ya, dependiendo un poco las características. Esta pila, él se quedó, fue al principio del siglo XX, fue la de Conil. El duque tuvo el privilegio de calar todas las almadrabas desde el río Guadiana hasta Almería, hasta el 1817. Entonces él era el dueño de todas las almadrabas y de todas las pilas, y entonces la almadraba, esta es la chanca de Conil. Esto es en el principio de 1900 y pico, ¿no? Sí es verdad que intentaron construir caza, pero al final no llegaron a un acuerdo y nos salvamos, y por lo menos podemos tener este recuerdo de lo que es la chanca de Conil, que todavía está en pie. La han restaurado y merece la pena también ir a visitarla, totalmente distintas, pero por lo menos con las distintas aplicaciones. Y aquí tenemos otra chanca. Esta es la chanca de Barbate. Y esta era de uno de Isla Cristina. Este era de Serafín Romeo Porta, que en el año 1880 y tanto, pues se fue a Barbate y también compró esta chanca en el río, en la otra banda del río, y entonces tenía unos 8.000 metros cuadrados de la primera. Ahí está, que más o menos lo que era Barbate, la almadraba de Barbate, se creó en el año 1880. La que estaban antes por allí era la almadraba de Santipetri, que era punta de la isla, la que estaba de Zahara de los Atunes y la de Conil, y también estaba la de Coriz. Y
una vez que el Zapal era en el Zapal, ¿no? Y sí es verdad que al final la heredó su hijo, Serafín Romeo Faje, que el Alfonso XIII en el año 1922 lo nombró conde de Barbate. Entonces el conde de Barbate pues tenía las posesiones, las fábricas más importantes en Isla Cristina, en Ayamonte, en Santipetri y en Barbate. Y era casi el dueño de la inmensa mayoría de las almadrabas que se escalaban en el litoral gaditano y huelvano. Aquí tenemos otra chanca, que es la chanca de Zahara de los Atunes. También nada más que queda ahora, estaba hecha como si fuera una especie de castillo, la protegía porque se venían los moros a intentar secuestrar a las personas o a llevarse a los barcos, ¿no? Y ahí tenía el poblado, como el duque la explotaba, la tuvo una explotación hasta 1900 también, que los herederos se la vendieron a distintos particulares. Sí es verdad que estaba a punto de desaparecer, siempre con la especulación inmobiliaria, y en el año 2004 el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes hizo un gran poder y al final la recuperó y la han convertido en un bien de interés cultural. Está intentando que venga otro paquete para poder restaurarla. Y esta sería un poco casi la chanca nuestra, ¿no? Sería la antigua fábrica de Serafín Romeo Faje, que es la que estaba en el muelle, ¿no? Que luego más tarde se transformó en la fábrica del Consorcio Nacional Madravero, que era la fábrica de Rivera. Esta es la que este es el consorcio. Efectivamente, era la fábrica que estaba en Isla Cristina, junto con la de Román, la de los Tomás, los hijos de los sobrinos de Tomás. Y aquí tenemos el poblado de Santipetri, que también fue donde estaba una chanca donde se procesaba y había más de 1000 personas durante la temporada almadraba. Esta era de las grandes fábricas que tenía España. Era Barbate, era Arroyo Hondo y Santipetri. Bueno, el famoso ronqueo. Sí es verdad que estamos todo el mundo acostumbrado, se ha puesto un poco de moda el ronqueo. Aquí llevamos ya bastantes años haciéndolo, ¿no? Y el ronqueo no es nada más y nada menos que despiezar lo que es el atún. Y en el fondo consiste en un golpe muy preciso, unos golpes muy precisos, entonces descabezarlo. Una vez que se descabeza, se viscera y ahora dependiendo para lo que se va a hacer, ahora no hay problema, ahora hay problema porque no es lo mismo que vaya lo que la pieza pasa al azón que vaya para venderlo en la plaza de abasto. Si va a la plaza de abasto, todo el mundo compra los filetes enteros. Mientras que lo que se hacía, o lo más importante, lo que más valor tenía era el descargado y descargamento, que eran dos partes del atún, que es donde se saca las barrigas, perdón, donde se saca la muama y luego lo que era la barriga. Ahí estamos, ¿no? Pues distintos cortes, ¿no? Y es lo que vamos a hablar, de los ronqueadores de Isla Cristina, que eran muy famosos, ¿no? Si es verdad que hemos puesto una pica en todos lados, fueron los de aquí fueron a Italia, fueron a Gandía, a Barbate, por supuesto, y también a Valencia. Si es verdad que no tenemos almadraba, pero bueno, los almadraberos, tanto los capitanes como los chanqueros, los maestros de fábrica, eran la gente de Poniente. Ahí están, sería un poco las distintas partes que se puede separar ahora a los atunes. Es lo mismo, nomás que lo que se hace, se le corta, se le da un corte, no sé por qué doblado, en lo que en el cuello se gira y luego con 2, 3 o 4 toques para que el que sabe es capaz de descabezarlo. Una vez que se descabeza, pues del chochuelo, de la papila anal, se raja, ¿no? Y se viscera. Se espera que sea hembra mejor que macho, entonces tiene la hueva de grano, se saca lo que es el buche y se aprovechaba todo. Esto es lo que es el atún. Ahí tenemos un ejemplo, un buen ejemplar de un atún rojo de almadraba. Este puede tener a lo mejor unos más de 300 kilos. Le sacan la cola para que sea fácil de manejarlo, ¿no? Y lo que están cortando es el cuello o galete. Una vez lo giran y normalmente la fotografía y la experiencia que tengo con los almadraberos, con los ronqueadores de Isla Cristina, que antes era uno solo. Eran personas no muy grandes, con un atún de 400 kilos, se peleaban con ellos y al final le ganaban. Ahí está, se separa lo que es la cabeza, visera, le saca lo que es la parpetana, ¿no? Y le saca y luego lo divide en 4 trozos y dependiendo de lo que quieran hacer, o lo congela o no lo congela.
Estos son fotografías de un barco japonés del año 1988, ¿no? Donde la almadraba de Barbate, una vez que llega, pues los japoneses detectan la calidad que tiene el atún, lo ponen en una cinta y luego lo congelan a -60. Ahí está el proceso, ¿no? Y sí es verdad que el resto, lo que es las espinas, lo que es la cabeza y lo que es los buches, se queda aquí en España. No que a los japoneses no les interese estas partes del atún. Lo que pasa, claro, venía un barco japonés a llevarse todo. Llevarse el trayecto de Tokio aquí a Barbate o a Santipetri o a Isla Cristina, el barco que vino, ¿no? Llevarse una cabeza, una espineta, no era nada. ¿Qué es lo que pasa? Se quedaba aquí porque era más fácil o más barato llevarle los 4 muslos, ¿sabes? Y por eso aquí está el resumen de, bueno, un chanquero de Isla Cristina. Esto es Manolo Columé, que empezó desde chico, es salazonero de la empresa Ficolumé, y aquí lo tenemos. Y es verdad que el atún pequeñito no tiene nada que ver, este no es rojo, es un rabil, pero bueno, entonces empezó desde abajo. Y aquí tenemos, para nombrar también un poco esto es una fábrica, un fabriquín de Ayamonte. Es un cuadro bastante interesante donde un pedazo de atún, los atunes tan grandes, aunque Ayamonte tenía la almadraba de Reina Regente, los atunes más grandes eran de las cabezas y la almadraba de las cabezas era de Isla Cristina. Ahí está ronqueando, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Entre dos, pues liado con ese pedazo de ejemplar. Cuchillo y cuchilla. Bueno, pues aquí tenemos lo que era una cuchilla, que es lo que valía para descabezarlo. Y aquí tenemos nosotros al Chicha, ¿no? Antonio Aguilera, que ahora un poco lo comentaremos, que era pionero, era un cortador, un ronqueador completo, ¿no? Porque veremos las distintas partes, distintos oficios que había dentro de la almadraba. Y aquí tenemos una serie de cuchillos que se utilizaban, son muy antiguos, estos son de Cerdeña, de Carlos Forte, de la almadraba de Isola Piano. Entonces son los que se utilizaban allí. Y eran lo mismo, muy parecido, siempre lo mismo. Uno para descabezar y luego un cuchillo para eso. Y ahora viene casi un poco la novedad o el descubrimiento. Aquí tenemos el cuchillo que yo digo que se utilizaba, sobre todo la gente de los italianos, que ellos lo llamaban ronco, ¿no? Y lo de roncare. Y aquí está. Bueno, tengo la suerte de haber conseguido uno. Aquí está, ¿no? Entonces eso me lo regaló, bueno, me lo regaló no, me lo vendió el capitán del RAI de la almadraba de Isola Piano, ¿no? Luis Viallo, ¿no? Entonces me lo enseñó, lo que tenía allí, lo tiene un poco casi en un museo, ¿no? Y los capitanes son a veces un poco supersticiosos, ¿no? Y estando allí, después de venir una levantada tuneva, y me dice, dame 1 euro. Y digo, bueno, pues me busqué y dio la casualidad de que no tenía 1 euro, le di 50 céntimos, y entonces le di los 50 céntimos y me dio el cuchillo. Dice que los cuchillos no se regalan, un poco como los gitanos, ¿no? Y aquí tengo el cuchillo que ronco, que esto es lo que va a aclarar el filólogo que va a venir próximamente a decirnos por qué él cree que roncar es por esto. Pues creo que lo utilizaban de esta manera, para apoyarse, se lo dan atunes muy grandes, ¿sabes? Y este es distinto y este le ayudaba para descargar las distintas piezas. Ahí están los dos, al de arriba lo llamaban ronca y al de abajo lo llamaban duster, ¿no? Y esto es un amigo que tengo que se dedica a fabricar cuchillos, que ha hecho, muy famoso para los ronqueos que se hacen en Madrid, pues ahí tiene esos cuchillos, esas cuchillas que hay de acero nuevo, ¿no? Ahí tiene un poco las dimensiones, pero es imitación, lo mismo que esto tendrá más de 100 años, pues esto tendrá 1 año. Y los especialistas, y como los atunes o existe o las almadrabas han continuado porque vinieron los japoneses que eran muy forofos del atún rojo, ¿no? Entonces ellos son especialistas, todo el mundo hemos visto las katanas que tienen, ¿no? Y el acero que tiene siempre poco se compara con el acero de Toledo, ¿no? Entonces son siempre aceros aleados que dependiendo de la composición que le ponga, hoy ya todo el mundo tiene, si es un atún, si es para un atún, pues tiene unas katanas de cerca de 1 metro para que lo corte, que sea de un lado, está todo así, ¿no?
Y aquí está. Pues entonces ellos, cuando vienen, lo que utilizan son los cuchillos suyos. Si es verdad que a veces traen como regalo, no sé si será igual que el italiano, y les regala a los ronqueadores de Barbate, que tengo mucha confianza con ellos, todos trabajan con estos cuchillos, los cuchillos japoneses. Y ahí tenemos una colección de lo que utiliza cuando se ve de moda en los distintos, en Tokio, se ve cuando hace un ronqueo, cada uno tiene una pieza para cortarlo, el sushi, el sashimi, ¿no? Si es todo, ellos le sacan todo ahí, ahí está. Son cuchillos muy buenos, muy buenos, muy buenos, no se oxidan, comparado un poco con los nuestros, pero la función la hace. Chanqueros, vamos a ver los chanqueros que he sido capaz de mostrar aquí. Por supuesto que en Isla Cristina y por la zona hay un montón, pero bueno. Aquí tenemos el primer contacto que tuve yo con los chanqueros de Isla Cristina. Fue en el año 2004, ¿no? Aquí en el muelle, donde tenía la fábrica de Salazón Fidel Columé. Entonces yo estuve hablando con él, sobre todo con Manolo Columé, y fue donde yo hice la tesis doctoral. Entonces estuvimos analizando, comparando los atunes rabil, que son los que se utilizan aquí, con los atunes rojos, ¿no? Entonces lo que hice fue, durante unas pocas de noche, fui a la fábrica, entonces lo que estuvimos haciendo fue coger una muestra de 10 atunes machos y 10 atunes hembra, ¿no? Entonces me ayudaron, pues, los que estaban ahí, Carmelo Martín, Fidel Columé, Diego Santana, José Manuel Romero, Miguel Fuentes y José Manuel Maní, que son a veces los que nos ayudan, y cuando hacemos nosotros ronqueo en la punta o hacemos ronqueo en el parque, ellos son los que nos ayudan. Y pues nada, pues los primeros contactos que yo tuve con Manolo Columé, y entonces siempre los grandes empresarios empiezan desde abajo. Igual que el banquero empieza abriendo la puerta, pues Manolo Columé empezó cogiendo atunes, ronqueando cuando no podía, ¿no? Y otro gran ronqueador era Rafael Iglesias. Este también se desplazaba a Barbate, luego lo vi a de él, y era más o menos con 4 toques eran capaces de descabezar atunes de 400 kilos. Y entonces esta gente tenía mucha fama, estaba el Chicha y estaba Rafael Iglesias, que cuando ellos iban a trabajar, porque eran los jefes de sección, entonces el dueño de la almadraba sacaba más atunes, porque ellos ronqueaban más que nadie. Otro que también es muy conocido, que es de la familia Burra, ¿no? Sería José Martín, ¿no? Que siempre, ¿no?, ha estado trabajando en UCISA y sobre todo con Fidel Columé. Sería José Martín Mena, sus hijos, ¿no? Y son los que nos ayudan. Otro también muy conocido que se dedicaba a lo que era a la mojama, no era chanquero, ¿no?, pero era el Marchena, Domingo Marchena. Siempre compraba atunes, incluso recuerdo en esta fábrica, la fábrica de Mirabén, cuando compraba un montón, 20 o 30 atunes, él lo ronqueaba aquí con la ayuda de los operarios de la fábrica de Mirabén, lo enterraba en sal y de ahí sacaba un poco lo que era las marchenas, las mojamas. Sí es verdad que él ya no está entre nosotros, pero su hija, Fali Marchena, que está en la Plaza de Abasto, que es la única que nos vende atún fresco. Atún rojo está ahí muy dicharachera, ¿no? Y el que es encargado de partir los atunes, pues su hijo, ¿no? Carmelo. Entonces, y siempre había unos famosos, aquí ahora veremos los bombitas, que eran unos 4 hermanos que siempre se dedicaban a ronquear los atunes. Y el Chicha. El Chicha que lo conocemos, que canta con nosotros, su padre era también Antonio Aguilera Rodríguez y su abuelo era Antonio Aguilera Mateo. ¿Vale? Este trabajó en el Consorcio Nacional Almadravero, trabajó en Barbate, fue en la fábrica o las almadrabas que tenía Serafín Romeo Fages, que tenía también Marruecos, y era en el Lucu, en el río Lucu, donde se juntaban todos los almadraveros y todos los capitanes de almadraba de Isla Cristina, y ahí ronqueaban para los crespos los distintos atunes que había. Y él todavía está entre nosotros, y él era el que me decía, él me comentaba que él no iba ese día a trabajar, pues nada más que sacaban 60 atunes, que él iba a trabajar, pues ese día sacaban 90 porque él ronqueaba más que otros, ¿no? Y eran gente muy trabajadores, todavía tiene la cuchilla y eso. Él trabajó en Gandía, se desplazó durante bastantes temporadas a enseñar a la gente del Levante. Aquí tenemos que utilizaba todo, este era completo, porque veremos que estaba el que descabeza, el que le saca la piel, el que hace el huevo, el que hace el pellejito, el que hace las distintas mojameros, y ahí tenemos ronqueándolo, tenemos secando los buches, ¿no?, y secando las huevas. El maestro huevero es muy complicado,
Las huevas, a veces cuando tú sin querer las huevas hembras, las pincha y entonces las tiene que cocer con una aguja, luego tiene que ir purgándola poco a poco, no es un proceso, es muy difícil. Una buena hueva, aquí normalmente se llaman lo que eran las raquetas de tenis. Entonces muchas veces me contaba Félix García, que era, conocemos Félix el Trapo, él decía que siempre aquí, por la época de la Virgen del Carmen, de las Almadrabas, iba con 2 huevas, iban rifando una rifa por todo el pueblo y luego le tocaba lo que es las distintas huevas de hembra. Aquí tenemos 3 almadraberos de Isla Cristina que estaban trabajando en la fábrica del Consorcio Nacional de Almadraberos, pero de Barbate. Uno es Claudio Rodríguez González, que es el que está a fondo, era el dedicado de sacar la piel, sacaba los pellejitos. El que estaba, el primero es Laureano Cárdenas, el descabezador, y el otro es el Pichuli. No me he enterado cómo es su nombre, ya lo conseguiré. Otro que también era muy bueno era lo de la familia Bombita. Eran 4 hermanos: Manolo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Vicente Rodríguez y Joaquín Rodríguez. Pero el mejor de todo decía era Pedro Rodríguez. Y la gente de la MA a veces son muy brutas, ¿no? Y hay veces cuando cogían cada una de las fábricas más de 1000 atunes, esta gente se contentaba con un candié. Un candié no era nada más y nada menos que o cerveza o vino blanco con un par de huevos, era el alimento que tenía. Le daban un buche y otra vez hartajo. Esto eran los hermanos Bombita. Otra también familia de chanqueros de Isla Cristina muy conocida es Pacor de los Huevos. Pacor de los Huevos, los que son de mi edad, siempre nos acordamos que estaba de portero y no nos dejaba entrar en el cine Victoria, ¿no? Pues por lo que se ve, su padre, que era Serafín Díaz, eran también muy famosos, muy conocidos, tanto en Barbate como en Marruecos, ¿no? Y su hijo y su tío Aurelio Díaz. Francisco Díaz estuvo trabajando con Carranza en Marruecos, ¿no? Con Pascual Ortega en Cádiz, ¿no? Y tuvo 4 hijos. De los 4 hijos, la mayoría se han dedicado a hacer chanqueros. Serafín era el huevero de Claudio Colomé y de la empresa Ucisa cuando estaba en Marruecos. Luego está Paco Díaz, el que menos se dedicó, Carmelo Díaz, que ha estado trabajando, sobre todo hasta últimamente, con Martín Dorado. Y José Luis Vázquez, el que tiene un poco ahora el puesto en la plaza, pues también ha estado trabajando en San Fernando, con Pascual Díaz, ¿no? Con los Crespo, con Amoró en Ayamonte, ¿no? Y con Pérez y Feo. Y alguno de sus hijos ha seguido la tradición de su padre. Esto era la familia de Paco de los Huevos. Otra familia también que era muy importante era la familia Rodríguez. La familia Rodríguez ahora se conoce a él como Antoñito Rodríguez. Entonces el tío y el padre de Antoñito Rodríguez eran los encargados de la gente de Isla Cristina en Barbate, el que colocaba allá a todo el mundo, ¿no? Entonces era Antonio Nieves Rodríguez, era el encargado del Consorcio Nacional Almadrabero, ¿no? Entonces él era el encargado de hacer la hueva e incluso era el de encajonar las mojamas. Dice que era una caja de 30 kilos, entonces había que doblarla para no estropearla, ¿no? Y ellos eran los encargados. Su padre, que es Juan Rodríguez Nieves, también estuvo de encargado en la fábrica de Bocarín aquí, y su tío encargado de la fábrica de Cabó. Y ahora, de gente que han estado comentando, ¿no? Que trabajaban en la fábrica del Chiná del Consorcio Nacional Almadrabero en Barbate, ¿no? Estaba Lelía, este era de Barbate, por lo que se ve este también era un fiera. Se echaba mano a mano y más o menos se ponía a ronquear atunes junto con Pedro Rodríguez, que era un pizamuelle. Luego estaba Rafael Iglesias, José Rodríguez, Pepe Piroli, ¿no? José María Pender Pipa, ¿no? Bernardino Ostoza, Juan Rodríguez, Rafael Anguejo, ¿no? Era jefe de pila, Antonio Castro, ¿no? Laureano Cárdenas, ¿no? Petero, eran los que se sacaban la piel, tanto de arriba como de abajo. Luego estaban los hueveros, que era Félix del Pozo, y estaba Bernardino Tavares, que es de la punta del Caimán, era el que dedicaba a sacar las cabezas, los morrillos, contramormo y los mormos. Bueno, entonces hemos visto un poco a los ronqueadores, ¿no? Y ahora vamos a ver, sin grosso modo, todo el personal que tenía una fábrica. Había 3 tipos de fábricas que ahora lo vamos a describir, ¿no? Entonces estaban los que descuartizaban el atún, los que preparaban las salazones, ¿no? Y los que la hacían en conserva. Entonces ahí tenemos los del bichero eran los que encargados con el bichero del barco o de la vagoneta pasarlo del muelle a lo que era la fábrica. ¿Vale? Luego estaban los obreros que pesan el atún, los que descabezan el pescado, los que lo cuelgan en el bosque. En el bosque eran las fábricas que estaban muy cerca de la almadraba, como cada almadraba, como cada fábrica era capaz de procesar 1000 atunes,
para que realmente tuviera el rigor mortis, lo que hacía era lo descabezaba y colgaban en un sitio que lo llamaban como bosque, lo que eran todos los atunes, para que fueran cogiendo rigor mortis y fuera bastante interesante. Eso no se daba en Isla Cristina, se daba en las grandes fábricas de Barbate. Los que limpian el suelo y los chicos que llevan las cabezas también. Es verdad que las cabezas no se utilizaba como ahora, era tan famosa el morrillo, el mormo, el contramormo, y veremos ciertos detalles que hay veces que cuando capturaban los atunes en la almadraba tenían permiso para retirar lo que era la carrilla o lo que era el ojo. Con el ojo lo que se hacía era, tenía mucha grasa, entonces las mujeres cuando venían a casa fundían y con ese aceite guisaban, ¿no? Y habían algunos que tenía tanta habilidad que le metía la mano por la galla y le sacaba la hueva al corazón, que era una parte muy codiciada. Entonces eso se llamaba partear los atunes. Llegó un momento en que el consorcio prohibió tocar todo esto. Luego estaban los que preparaban los salazones, ¿no? Eran los estibadores, ¿no? Y la fábrica de conserva pues era totalmente distinto. Aquí conseguido cuál era el maestro de fábrica de la fábrica Cabó, ¿vale? Era Paco Beltrán, que el padre de Paco Beltrán fue el que convenció al antiguo Pepe Cabó a montar la fábrica en el año 1923. Luego estuvo hasta el año 1975 y todavía está vivo Manuel Rodríguez. La mujer de Paco Beltrán era la encargada de la fábrica junto con Teresa Espejo, ¿no? Y era la Conchirrín. Esta Concepción Beltrán Reine era Conchirrín. Entonces ella la encargada de hacerle, le guisaba a 60 personas, 60 mujeres que venían a trabajar a la fábrica de Cabó. No tengo a veces más información, que siempre estamos un poco... Esto es algunas trabajadoras de la fábrica de Fidel Columé que tenía antes en la otra banda del puente, que era Enriqueta Sosa, Antonio Biol y la Juana Biol famosa. Bueno, había tres tipos de fábricas, lo que eran las fábricas mixtas y lo que eran los fabriquines. Las fábricas mixtas, las fábricas eran las más grandes y nada más que se dedicaban en la temporada de almadraba a procesar el atún. Había tres, la que estaba en Arroyo Hondo, la que estaba en Santipetri, que era Punta de la Isla, y la que estaba en Barbate. Dos de esas tres almadrabas eran de empresarios isleños. Uno era de Juan de Juan Zamorano, y el otro era del conde de Barbate. Aquí tenemos la pedazo de almadraba, de fábrica del año 1917. Esta era la de Barbate y era del conde de Barbate. Ahí está el chalet que lo bombardearon en la guerra, ¿no? Como estaba perfectamente, ¿no? Esta era la lonja vieja, ¿no? Este era el río Barbate, entonces estaba totalmente preparado. Procesaba los atunes de Tarifa, de Barbate, de Santipetri y de Conil. Y esto es, ¿no? Serafín Romeo Faje, que luego sería el conde de Barbate, y ahí vemos cómo el montón de cientos de pipas de atún. En las pipas de atún lo que hacía, recuerdo sí que lo he visto cuando chico, que les procesaba, estaban destapadas, eran más o menos unos cerca de 500 kilos, lo pisaban para esto y luego le estaba una salmuera. Como esta salmuera un poco se fermentaba y tenía mucha grasa, lo que hacía le ponía arriba, le ponía como una corona de fango que se llamaba garlanda y entonces le iban echando todos los días, le iban echando una salmuera y el mismo atún iba un poco escupiendo lo que era la grasa. Esa grasa luego se utilizaba para pintura, incluso hay veces que cuando nosotros éramos chicos aquí íbamos al consorcio con un poco de pan y nos mojábamos en ese aceite, era aceite. En esa época, el del Consorcio Nacional Almadravero fue el proceso de unir todas las almadrabas, participaban el Estado y los distintos poseedores de las almadrabas. Había 11 almadrabas en el Consorcio Nacional Almadravero y fue desde el año 1929 hasta el año 1971. Como ellos tenían el poder de calar donde quería, sacaron las que eran menos rentables. Y ahí se ve dónde estaban situadas las grandes fábricas. La fábrica del consorcio estaba en Isla Cristina, estaba en Barbate, estaba en Punta de la Isla, y ahí estaban las distintas almadrabas. Algunas eran de derecho y de revés, y luego quedaba la que era siempre para coger las mierdas, que era pasando el estrecho. No contamos lo que eran las almadrabas de Barbate. He conseguido el plano de la almadraba de Arroyo Hondo en el año 1923. Ahí está, y esta se dedicaba todo al atún. Era de lo que se cogía en Chiclana y en San Fernando.
Esta es la fábrica del Consorcio Nacional Madravero en Barbate. Empezó el padre del conde de Barbate en el año 1981 con 8.000 metros, ¿no? Después la amplió a 1.500 metros más y al final, antes de ofrecérsela al Consorcio Nacional Madravero, tenía 14.000 metros cuadrados. Estaba la última, tenía para desembarcar, más o menos tenía de todo, eran perfectas y esta estaba en Barbate. Y aquí tenemos una fábrica pequeña, un fábrica mixta. Esta era más o menos la que estaba aquí, como la de Cabó, que estaba en el muelle. Era la que utilizaba las distintas partes. El atún llegaba de la almadraba de las cabezas o la almadraba de Reina Regente, incluso a veces, como una de las mejores almadrabas que había, era la de Barbate, cuando capturaba demasiado atunes con barco, lo trasladaban hasta aquí a Isla Cristina y lo procesaban bastante bien, porque el maestro de fábrica era de los mejores. Y esta es la fábrica de Cabó. No está para el muelle que conocemos ahora, se acercaban ahí los barcos, ¿no? Y se dedicaba, en la temporada de almadraba, se dedicaba al atún y luego tenía, creo que una fábrica anexa y la era durante todo el año, en la temporada de sardinas, se dedicaba a procesar las sardinas. Ahí está el guano, se aprovechaba del atún todo. La chimenea, los cocederos, ¿no? Y esta foto que he conseguido era la casa de Serafín Romeo Fages y luego se transformó en la fábrica, que es esta que está aquí. Y los distintos salazoneros y fabricantes de conservas que había en Isla Cristina en el año 1923 son esos 29 empresarios. Mantel Hermano, Francisco Zarandieta, Martínez Ródena, ¿no? José Pérez Milá, Juan Martín Cabez, sobrino Tomás López, Serafín Romeo Fages, Francisco Arena, Manuel Olía, hijo de José Cabó, Sánchez y Feu, Eduardo y Hernández, Agustín Munel, Emilio Elías, Juan Zamorano Soler, que era el de Girdita, Diego Zarandieta, Sebastián Cabez, Rodríguez y Martín, Juan y Canela, Yaque, Antonio Fumador, Romero y Garcés, Antonio Flores, Antonio Fragoso, ¿no? Esto era en el año 23. ¿Qué pasa? Hubo una crisis y en el año 29 se creó el Consorcio Nacional Madravero. Sí es verdad que cuando venían los atunes a la lota de Isla Cristina, todo el mundo pojaba. Cuando llegó en el año 1929, todos los atunes iban para el Consorcio Nacional Madravero. Entonces, muchas de estas fábricas se vieron a cerrar o a procesarse a la sardina, a dedicarse a la sardina. De estas grandes, ¿no? Pues había unas que eran más grandes que otras. Una era de conserva, otra era de las pequeñas. Estos son los datos. Estamos hablando del año 1923. Y había siempre conseguido un plano donde aparecen las distintas calles y las fábricas en donde estaban situadas. Entonces sí es verdad que había algunas fábricas que estaban en la otra banda del puente, ¿sabes? Desde el Puente Viejo hasta el Astillero, y las otras estaban en esta parte del pueblo. Esta sería la situación, si es verdad que no se puede ampliar mucho, ¿no? Y ahí están todo, creo que es del principio del siglo XX, sí que antes del Consorcio Nacional Madravero. Ahí están los distintos fabricantes que tenían sus casas o sus fábricas de salazón en el muelle. Ahí están. Cuestión de a veces con más tiempo investigar y buscando uno y buscando otro, pero ahí están. Y a los que me ha dado tiempo, sí es verdad que a veces se ha acumulado mucho el trabajo y he tenido, bueno, como depende un poco con el que me he tomado café, ¿no? Gente que son mayores, esto me lo facilitó Jesús Llane, ¿no? Todos los herederos de José Cabot, ¿sabes? Algunos se dedicaron, otros no, eran dos hermanos, luego tuvieron dos hermanos, Matías Cabot Alfonso, ¿no? Y Emiliano Cabot Alfonso. Ahí están los distintos herederos, y los que algunos continuaron hasta que luego se unieron a Unión Salesonera Isleña. Ahí está también un poco los datos de la familia Columé, de sus bisabuelos, como cada uno aportaron, ¿no? Y ahora actualmente, claro, luego estaba Fidel Columé, Juan Columé, dentro de Fidel Columé, de los 4 hermanos, las 2 hermanas se dedican a administración, Fidel Columé se dedica a abogado y el que está a cargo de la fábrica, el gerente, es Manolo Columé.
Y también conseguí unos datos alrededor del año 1970, no sé quién no ha sido capaz de ponerlo en pie, hubo una crisis, otra crisis de las sardinas, y entonces había muchas pequeñas fábricas de salazones aquí, a lo largo de todo el muelle. Entonces intentaron ponerse de acuerdo para crear la Sociedad Sardinera Isleña. Entonces aparece, ¿no?, 21 fabricantes de sardinas, ¿no? Y entonces el estudio era que iban a poner unos 100 millones de pesetas entre todo el mundo, y entonces era el personal que tenía cada uno. Había alguno que tenía más empleados fijos, tenía administración, ¿no? Los hombres, ¿no?, y las mujeres, pues había 229 que eran eventuales. Lo consiguió, no venía un poco la fecha, tiene que ser antes del año 1973, porque el año 1973 fue cuando se crea el Consorcio Nacional Almadravero. Entonces no sé quién hizo este proyecto. Entonces este proyecto creo que él creó más o menos, él calculó quién podía formar la sociedad, y dependiendo del tamaño de su fábrica, pues especuló y le dijo, a uno le dio hipotéticamente un 5%, un 7%, ¿no? Ahí está, eran los más grandes, pues aparece ahí, ¿no? ¿Vale? Algunos no, cuando se creó UCISA, no se creó todo con esta cantidad. Hubo gente que dijeron que no, y otra gente que dijeron que sí, o cogieron más porcentaje. Son datos, ¿no? Y en el año 1973 fue cuando se crea la UCISA. Bueno, ya de la mala a la lata, vamos como un poco se procesa los atunes, ¿no? Aquí tenemos unos planos de la almadraba de las cabezas del año 1920, que me la facilitó un benidormense, ¿no? Jaime Pérez Zaragoza, que venía todos los años a veranear, y él calaba las almadrabas de las cabezas aquí en Isla Cristina y Nueva Umbría. Esta era una almadraba que era de derecho y de revés, un poco más específico con los datos que tiene, ¿no? Y lo que es curioso, ¿no?, que la gente de la almadraba no mide en metros, mide en cana. En la cana es 1,81. Entonces siempre todas las dimensiones que están ahí. Y ahí está con las distintas redes que tiene, porque una almadraba tiene redes, los atunes no ven mucho, ¿no? Y entonces hay veces que la luz que tiene las mallas de las redes, el atún es capaz de pasarla sin problema ninguno. Entonces el atún ve muy poco, una vez que ve un bulto se va desviando. Entonces el hombre, lo que han hecho con los distintos tipos de almadraba, lo dirigen hasta que se dirija al cuadro. Bueno, pues nada, un buen día de una temporada de almadraba, de que creo que en el año 1943 de Nueva Umbría, estaba Jacinto Baello de capitán allí, ¿no? Pues captura una serie de atunes. Esta serie de atunes, pues nada, lo lleva hasta el puerto de Isla Cristina y lo descarga en el muelle, a la fábrica del Consorcio Nacional Almadravero. Ahí está, lo descarga en unas vagonetas. Esas vagonetas, luego cuando llegan al consorcio se abría, estaban hechos como si fuera una especie de té a doble agua, ¿no? Ahí están los distintos atunes, y en esas vagonetas entran dentro del consorcio y empieza con los bicheros. Y aquí tenemos el ejemplo como algunos de los atunes ya venían sin ojo. Venían sin ojo porque los ojos los utilizaban. Lo transportaba, depende un poco de la fábrica. Y ahí está, como esta gente capturaban más de 1000 atunes diarios, entonces lo tenían que procesar. No había mucho hielo, no había nada, entonces lo que hacía enseguida lo descabezaba y lo ponía en el bosque. Las distintas partes, ¿no? Ahí está, con esas carretillas, una vez que estaban descabezados, los llevaba a lo que se llamaban el bosque y los colgaban. En el fondo lo que hacía era aplicarle rigor mortis. El atún a veces, cuando tú lo cortas muy fresco, tiene problemas, y muchas veces cuando hemos comprado muy fresco, o todo el mundo cuando fríe las acedías, y las acedías son muy frescas, enseguida el músculo todavía está tenso y se pone dura. Para que eso no pasara en las mojamas, lo que hacía es lo dejaban reposar un tiempo prudencial, el músculo se relajaba y por lo tanto ya lo podían procesar. Ahí estaban, pues nada, los distintos tipos, ronqueando los atunes, seleccionando las espinetas, cuarto blanco, cuarto negro, ¿no? Esto es en Barbate, estaban los de antes, ¿no?
Y una parte muy importante que se dedicaba era las mojamas. Las mojamas siempre ha tenido mucha fama las de Isla Cristina, ahora tiene una IGP, tanto la de Isla Cristina como la de Barbate, son siempre muy famosas. Aquí estaba la gente de la tabla, que lo que hacía es cortarlo en trozos pequeños para cocerlo y luego meterlo en lata. Los atunes, los trozos de atunes los tenían que desangrar, en el fondo eran los tinales, lo tenían que cocer en las baterías de paila, ¿no? El Paco Bertrán era el encargado de darle el tamaño, ¿no? Y aquí se metía en las latas. Las latas, los alatas venía de Inglaterra y estaban los lateros que los formaban y había que las primeras latas había que sordarlas. Y por eso muchas veces eran de 8 a 10 kilos. Distintas imágenes de la fábrica, ¿no? Y ya casi un poco para despedirnos, ¿no? Las distintas partes del atún a un grosso modo, ¿no? Sí es verdad que la gente de Isla Cristina o la gente de aquí, los chanqueros y eso, somos capaces de distinguir 34 partes de atún, ¿vale? Sacamos atunes debajo del ojo, el paladar, la espineta, el pellejito, la cola, ¿no? El galete, ¿no? Ahí están las distintas partes, ¿no? Y aquí está. Hay algunas más, el ojo que se utiliza, y están, ¿no? Y sí es verdad que Isla Cristina, como siempre todo el mundo, y lo reconocen, aunque no tengamos almadraba, tenemos la cultura almadravera a flor de piel. Cualquiera siempre tiene a alguien muy cercano que ha sido capitán o dueño de almadraba, cosas así, ¿no? Y sí es verdad que aquí donde se dice, no es muy chauvinista, ¿no? Pero sí es verdad que casi el resto del mundo está equivocado. La gente de la Cristina, todos los que decimos la parte bien, la parte de abajo, el músculo hipoaxial, el músculo hipoaxial es lo que se llama descargamento, y la parte de arriba donde se saca la mojama es descargado. Eso se llama aquí siempre. Esto es el Luis Bellón nos lo dijo y nos lo transmite cuando hablo con la gente, incluso la gente de Barbate. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la Junta trató de hacer un folleto explicativo de las distintas partes del atún, fueron a Barbate a Arconí con el veterinario cogió todas estas cosas y le hizo fotografía y se lo mandó a la imprenta. Y el de la imprenta no tenía ni idea de que era una parte y otra parte, y lo que hizo fue bailó. A la parte de abajo lo puso descargado y la parte de arriba lo puso descargamento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le llamaron la atención, como habían tirado 50.000 folletos, dijeron que no los repetía. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo, menos la gente de la Cristina, ha descargado descargamento, y el descargamento es descargado. Y el mismo igual que la parpetana, siempre ha sido la parpetana, no la parpatana que se ha puesto de moda, siempre ha sido parpetana. Estos son datos de cuando estuvieron haciendo aquí el libro este que os he dicho antes del IEO, el biólogo este de Luis Bellón, ¿vale? A cargo del profesor Odón de Buen. Ahí está todas las distintas partes que se podía sacar del atún. Ahí se ve la diferencia en la parte de arriba y la parte de abajo. Hasta incluso el zangacho blanco y el zangacho negro. Esto sería técnicamente los músculos, qué músculo corresponde cada uno y qué cantidad fue el trabajo que tuve que hacer más o menos con los atunes de Fidé. Bueno, recordaros que dentro de nada, si una vez quedamos hartos de atún y de salazón, ¿no? Pues en Isla Cristina se celebra del día al 17 de septiembre la 21º encuentro de capitanes de Almadraba. Empezaremos el 10 con un ronqueo, ¿no? Y acabaremos pues el día 17. En el teatro, al lado del teatro, donde está el Parque Central, allí donde se celebra el domingo 10 y se parta el atún a la 1 justa, o'clock. Y luego un poco, bueno, lo comeremos pellejitos, pinetas. Nos va a ayudar la asociación de la Punta del Caimán, que siempre nos ayuda a que sea el calor más agradable, un poco de mojama ahí. Sí. Aquí la fábrica de atunes sí que queda. La que queda son dos. La Ficolumé, que está en el polígono industrial de Lepe, que él tiene la salina, y Uciza. Uciza, aparte de la conserva de caballa y merva y eso, procesa también los atunes y elabora mojama. Son los que elaboran mojama, tanto Uciza como Ficolumé.
Bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Agradecer el extenso número de personas dedicadas a la hermandad aquí en Celestina, a las personas dedicadas a este plan, y disfrutar como siempre del conocimiento que tiene todo esto y que lo vives apasionadamente. Esperamos poder también disfrutar en las próximas jornadas. Bueno, pues nada. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Embarco más mi colección.